Bueno, recibí la cuarentena con mi abuela, con quien estoy viviendo actualmente. Estamos las dos en casa y ha sido una invitación a la reinvención, porque si bien es cierto, vivíamos juntas, era mayor el tiempo que estaba en la calle trabajando, realizando el activismo político al que me he dedicado estos últimos años, que el tiempo que pasaba en casa. Ahora estamos mucho tiempo juntas, hemos tratado de poder encontrar maneras de compartir, pero además de eso también de respetar nuestros espacios desde casa para poder hacer más amenas y llevadera estos días de confinamiento. La verdad es que la cuarentena se me presentó como una oportunidad para poder explotar un poco más mi profesión como psicóloga, aunque me he desempeñado todos estos años como psicólogo en el área organizacional. eh, en estos días o en estos meses me he encaminado más a la parte clínica, a la parte de orientación y apoyo psicosocial. Hemos realizado en conjunto también con compañeros del partido que trabajan en la parte de comunicación social una campaña que hemos llamado Transformando la Cuarentena, y hemos realizado ya con el que vamos a realizar el día de mañana, serían 6 foro chat en el que han participado en cada uno de ellos más de 100 personas. Ha sido una oportunidad para reinventarnos, para apostar a la formación virtual como una herramienta y un mecanismo para seguir capacitándonos, para seguir formándonos, para desarrollar el potencial personal aprovechando el tiempo que tenemos y que tienen las personas en este momento, y además como una herramienta para mantener contacto aún en la distancia. También algo que no había hecho antes y he aprovechado el tiempo para apostar a ellos ha sido escribir una serie de artículos encaminados en la parte de psicología como mi profesión. Y además el apoyo en orientación psicológica de manera gratuita, porque sabemos que esta realidad afecta emocionalmente y bueno, he visto todo esto como una oportunidad. Más allá de cambiar la visión que tengo como sociedad, ha sido una oportunidad para poder colaborar con el malestar que ha podido generarse en torno a la realidad que la sociedad venezolana está viviendo actualmente. De manera general, el confinamiento ha generado malestar porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos interactuar con nuestro entorno, interactuar con otros seres humanos, y obviamente el estar en cuarentena ha limitado ese tipo de contacto y genera un estrés y un malestar emocional. Pero además de eso, Venezuela vive una realidad que quizás no todos los países están viviendo. Desde hace mucho tiempo atravesamos una emergencia humanitaria compleja. El poder adquisitivo del venezolano es sumamente bajo. Y obviamente enfrentarse a una cuarentena sin tener posibilidad de generar recursos, de conseguir y surtirse de alimentos, de no tener agua potable, en algunos estados de no tener electricidad, genera un malestar muy fuerte. Entonces, esta ha sido una oportunidad para poder colaborar desde otro aspecto, porque ya venía haciéndolo desde el área política, poder colaborar desde mi posición como profesional y como psicólogo para poder reducir este nivel de estrés y de malestar emocional que se ha presentado en la sociedad venezolana. Las crisis son entendidas como oportunidad de cambio, ya sea para bien o para mal. Siempre van a generar un impacto a la persona. Todo depende de cómo nosotros comuniquemos, de cómo nosotros entendamos la crisis que estamos viviendo y cómo podamos adaptarnos a ella. La adaptabilidad es clave para poder superar de una manera beneficiosa, por decirlo de alguna manera, las crisis que atravesamos, poder obtener un aprendizaje de esto. Sé que para muchas personas va a tener un impacto en su cotidianidad, va a tener un impacto en la dinámica familiar, en la manera en que nos vinculamos con otros seres humanos, pero también va a tener un impacto en adquisiciones de habilidades. Hay personas que durante estos meses han desarrollado otro tipo de rutinas
otro tipo de actividades y han identificado intereses que quizás antes por el poco tiempo que tenían no habían podido hacerlo. Además, esta es una experiencia que obviamente muchos de nosotros no habíamos atravesado, la mayoría de nosotros no tenía conocimiento de qué era vivir en una pandemia, de qué era estar en una cuarentena, de cuáles eran los cuidados que necesitamos, de cuáles eran las medidas que debíamos tomar, y obviamente esto representa un aprendizaje para cada uno de nosotros, desde el nivel personal hasta un nivel general como sociedad. Es un aprendizaje para nuestra inteligencia colectiva como sociedad, para las empresas, para los comercios, para cada una de las comunidades. Mira, tenemos dos caras. Yo creo que no debemos obviar la realidad que vive Venezuela, pero tampoco debemos ser tan pesimistas. Obviamente el tener tiempo disponible es una invitación a una reinvención, a generar nuevos hábitos, nuevas rutinas, poder invertir el tiempo en actividades que quizás no podíamos hacerlo antes. Como te comenté, en mi caso me dedicaba a escribir artículos, a dedicarme a brindar técnicas y herramientas de formación virtual, a formarme yo también de manera online, de poder establecer rutinas de ejercicio. Todo proceso de crisis es una invitación a adoptar nuevas medidas, a apostar por nuevos métodos, y obviamente que nosotros podamos notar eso, que podamos identificar eso y que podamos apostar a eso. De eso va a depender qué tan beneficioso o no resulte el tiempo en cuarentena para nosotros. También hay que entender que la realidad que vivimos golpea fuertemente al venezolano, y que obviamente no son tiempos de felicidad, no son tiempos de tranquilidad, son tiempos de muchísima incertidumbre, sobre todo porque no hay una información veraz, no hay una información certera de cómo se está viviendo y cómo se está gestionando la crisis a nivel nacional. Eso es una realidad que nosotros no podemos obviar y que obviamente genera una gran preocupación y una gran incertidumbre en cada uno de los venezolanos. Mira, yo creo que el aprendizaje más importante que yo me llevo y que deberíamos llevarnos cada uno de nosotros es que todos somos indispensables, todos jugamos un papel importante en cada una de las realidades que nos ha tocado vivir. Es una invitación a que optemos a participar, ya sea quedándonos en casa para contribuir a que disminuya el nivel de contagio, hasta buscar maneras de colaborar y trabajar y poner nuestro granito de arena para poder lograr y construir esa Venezuela de progreso y de oportunidades que nosotros sabemos que nos merecemos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros tiene un papel. Como ciudadanos tenemos un deber de empoderarnos, de trabajar, de participar, de estar activos en cada una de las realidades que vive y de cada una de las crisis que atraviesa nuestro país. Creo que eso es un aprendizaje que debemos llevarnos y que no debemos olvidar y que debemos tener siempre presente. Obviamente habrá muchos aprendizajes del tema económico, en tema cultural, en tema social, pero yo quiero hacer énfasis en el tema de la participación ciudadana, del papel protagónico que tenemos y que debemos asumir. La verdad es que la aparición de la pandemia en Venezuela ha agravado el escenario que ya nosotros teníamos. Quiero hacer referencia a varios puntos que yo creo que son importantes de la realidad de Venezuela. En primer lugar, tenemos el tema de la desinformación real que hay con respecto a cómo se ha gestionado esta crisis, a cómo ha evolucionado esta pandemia en Venezuela. Yo creo que el tema de este número irreal de casos que han presentado ha generado en el venezolano una sensación de que aquí no ocurre nada, de que aquí no está pasando nada, más allá de la realidad que ya nosotros conocíamos: el desabastecimiento, la escasez de gasolina, la falla eléctrica, la falta de agua potable, la pérdida del poder adquisitivo, un salario de $2 que realmente no alcanza para nada, y una hiperinflación a la que nos enfrentamos día a día, y que los ha llevado a no acatar
la cuarentena como se debe. Y eso eso hay que hacerle mención, a que el venezolano sigue en la calle porque debe buscar alimento, porque si no trabaja no come, porque el venezolano vive del día a día. Entonces, aunque hay un número importante de personas que han permanecido en su casa, hay un número importante de personas que está en la calle. A eso hay que hacer análisis, ¿no? Si realmente estamos viviendo o no en cuarentena. Pero además, hay sectores que se han visto amenazados profundamente por la realidad que estamos viviendo. El sector empresarial, el sector de comercio, las empresas pequeñas, hay que analizar si realmente van a poder continuar luego de esta cuarentena, porque obviamente es un duro golpe para cada uno de ellos. Pero además tenemos la realidad de los pacientes, pacientes como pacientes renales o pacientes con VIH, que por lo menos en el caso del Zulia, y sé que esto no escapa de la realidad de cada uno de los estados venezolanos, se han visto amenazados no solo por la pandemia, sino por la realidad que nosotros vivimos, por la falta de gasolina, y que que ha aumentado, o que esta gravedad se ha profundizado estos meses. Y no tienen acceso a su tratamiento. Los pacientes de diálisis no tienen combustible para poder llegar al tratamiento. En el Zulia hay una sola farmacia que distribuye los antirretrovirales que necesitan los pacientes con VIH, y al no tener gasolina no pueden llegar a ellos. Los índices de nutrición aquí son bastante altos, y obviamente la falta de empleo, la falta de oportunidad para generar recursos en estos días ha colaborado de alguna manera para que estos índices aumenten. Obviamente la realidad que está viviendo el venezolano es sumamente dura. Yo creo que el escenario es bastante incierto y bastante preocupante.